Saludos a los amigos del canal. Vamos a, en esta oportunidad, examinar un fragmento muy interesante del libro de la vida de Krishnamurti, de el sufrimiento, del dolor y de estar en comunión con él. Vamos a examinarlo un poco. Es bien interesante, pero puede ser esto entendido como estar en comunión con cualquier cosa, digamos, de la cual quiera uno de algún modo comprender su significado en su totalidad. ¿Mm? Y de por qué también no podemos comprender las cosas en su total profundidad. Como que la mente vive de una manera conceptual o superficial y no penetra en los contenidos de la conciencia, no comprende y por lo tanto continuamos repitiendo y repitiendo las mismas experiencias de alguna manera. Vamos a ir al fragmento. Dice, estar en comunión con el dolor. Dice, la mayoría de nosotros no está en comunión con nada. O sea, la actividad del pensamiento percibe a través del pasado, ¿no es cierto? A través de las experiencias que hemos tenido y no directamente con el contenido que está en la conciencia o la situación que está ocurriendo con los hechos, las circunstancias. Estar desde la actividad de la memoria, proyectando los contenidos, que es el estado natural de la mente, no permite entrar en comunión, en percepción directa, vamos a decirlo de alguna manera. ¿Ya? O sea, nosotros tenemos vínculos basados en la actividad de la memoria, pero que pueden ser de atracción o de repulsión, de aproximación o algo agradable o algo desagradable, pero eso no implicaría estar en comunión. En comunión sería ir más allá o que la actividad del pensamiento no interviniera. O sea, el pasado, los registros del pasado, no interviniera. No estamos en comunión directa con nuestros amigos, con nuestra esposa, con nuestros hijos, ¿no es cierto? Etcétera. Nosotros creemos que sí estamos en comunión. O decimos tenemos una relación. ¿Mm? Pero no es comunión directa, sin interferencia del pasado, que es una cuestión completamente diferente. Para comprender, pues, el dolor, uno debe amarlo, ¿no es así? Es decir, debe estar en comunión directa con él. O sea, el estado de percepción en el cual no hay interferencia del pasado, en el cual no hay devenir, en el cual no hay un centro interpretando, implica un estado de amor, en el cual no hay yo, no hay centro. Por eso que el
Al principio dice no estamos en comunión directa con amigos, esposa, hijo, etc. O sea, esto va mucho más allá. ¿M? Si usted quiera comprender algo, o a su vecino, a su esposa, o a alguna relación, si quiere comprender algo completamente, debe estar, debe estar cerca de ello. Se debe haber internamente una aproximación a eso, que justamente la actividad conceptual, las imágenes impiden, ¿no? Hay que acercarse a eso. Y las imágenes impiden acercarse porque ya tenemos un registro, un concepto, una imagen, un recuerdo de eso. Debe llegar a ello sin reparo alguno, ¿ah? Sin proyección, sin reserva, sin condiciones, vamos a ponerlo así, sin reparos, sin prejuicios, condena ni repulsión. O sea, una aproximación limpia, completamente limpia. Debe mirarlo, ¿verdad? O sea, eso implica un estado de atención. Todo lo que estamos hablando implica una aproximación en un estado de atención. Si yo quiero comprenderlo a usted, no debo tener prejuicios a su respecto. Debo ser capaz de mirarlo no a través de las barreras, de las pantallas, de mis prejuicios y condicionamientos. O sea, lo mismo que hemos venido pensando. Tengo que estar en comunión con usted, lo cual implica que debo amarlo. O sea, debe haber una aproximación en un estado fuera de la actividad egocéntrica. Eso es muy interesante esto. ¿No? Dentro de la actividad egocéntrica del pensar no va a haber esa aproximación, esa comunión. De igual manera, si quiero comprender el dolor, el sufrimiento, o sea, lo que uno tiene, que es sufrimiento psicológico, debo amarlo, debo estar en comunión con él. No puedo hacerlo porque estoy escapando del dolor mediante explicaciones, teorías, esperanzas, postergaciones, todo lo cual constituye el proceso de verbalización. O sea, todas estas actividades del pensamiento, explicaciones, teorías, esperanzas, postergación, etcétera, ¿no? Eso es lo que hace el pensamiento, centralizado en el yo. Elabora toda clase de barreras, interpretaciones, negaciones, postergaciones, condena o aceptación o resignación, cualquier tipo de todas esas actividades de la mente impiden entrar en comunión directa con el dolor, con el sufrimiento o con lo que sea que constituye un problema para nosotros, ¿no es cierto? Que constituye un reto, un desafío, un problema, un dolor, un sufrimiento que nos está molestando, que nos está perturbando, que tenemos que encarar. ¿M? Así pues, las palabras me impiden estar en comunión con el dolor. Las palabras
palabras de explicaciones, racionalizaciones, que siguen siendo palabras. Un proceso mental impide que entre en comunión directa con el dolor. Pero solo cuando estoy en comunión con el dolor puedo comprenderlo. Esto está muy interesante porque nos dice acá cómo podemos detenernos a estudiar el fragmento. ¿Por qué no entramos en comunión con nada en la vida? Por no decir estar en relación verdadera con nada, ni con nosotros mismos, con nuestro propio sufrimiento. Porque comprender algo requiere varias situaciones, dejar de lado explicaciones, racionalizaciones, cargas culturales, etcétera, dejar de lado muchas cosas y aproximarse a algo en un estado muy particular, que aquí denomina amor, que a veces le denominó afecto, algo, algo que no es del yo, que no es del pensar ese estado, mm, que no es, que no tiene en vista un interés propio, un interés personal o egoísta, es otra cosa. La comunión es otra cosa. La comunión en el fondo es un amor fuera de la actividad egocéntrica. Y solo en ese estado puede haber comprensión. Y por eso es que no comprendemos nada en el fondo. Podemos intelectualizar mucho, pero no comprendemos nada por nosotros mismos. Porque para comprender se requiere ese estado de comunión directa, aproximación, sin ningún tipo de barrera mental, emocional. Muy interesante este fragmento para estudiarlo, y ver que en nuestra mente pasa lo mismo, todos esos prejuicios, esos conceptos, esas imágenes que nos impiden entrar en comunión directa. Les mando un saludo, espero que estén muy bien, nos encontramos en un próximo podcast.